Bendiciones, mi hermano. La paz esté con nosotros. ¿Sientes que tienes una sobrecarga laboral que ya no aguantas más? ¿Sientes que tienes demasiada carga académica, que los estudios como que te abruman y quieres tirar la toalla y dejar todo atrás? De esto se trata la reflexión del día de hoy. Y para ello nos vamos a apoyar en la lectura del Salmo 117, versículo 10 y siguiente. Y dice: Me rodeaban todos los gentiles, en el nombre de Yahvé los rechacé. Me rodeaban una y otra vez, en el nombre de Yahvé los rechacé. Me rodeaban lo mismo que avispas, llameaban como el fuego de las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Cómo me empujaban para tirarme, pero Yahvé vino en mi auxilio. Él es mi fuerza y mi camino. Yahvé es mi salvación. Lectura tomada del Salmo 117, capítulo 10 y siguiente. Hay momentos en la vida en que tenemos demasiadas cargas laborales. Hay momentos en la vida en que todo se junta, en que todas esas adversidades, esas dificultades, y no tiene nada que ver con que estés enfermo, con que tengas un quebranto de salud, con que tengas una crisis financiera. No, a veces esas situaciones, la enfermedad, la salud, el estado económico marcha bien, marcha sobre ruedas, pero hay momentos en que hay demasiada carga laboral, en que hay demasiada presión por factores externos que sentimos que nos abrumamos, sentimos que nos encontramos asfixiados, y como dice ese video, que ya no aguanto más. ¿Sí? Nos sentimos así, sentimos un desespero, sentimos que como que todo el mundo está en nuestra contra, como que todo el mundo nos las tiene velada, como que el jefe me la tiene montada, como que el profesor me la tiene montada, como que los compañeros del trabajo me la quieren hacer, me tienden la trampita. Sentimos así, sentimos que nos rodean, como dice el Salmo, como avispas, que sus palabras son como llamas que nos están perforando día a día. Sentimos que no aguantamos más. Y para esas situaciones difíciles, para esas situaciones que que nos enredan mucho la vida, yo tengo una frase muy coloquial que en algún momento escuché como un insulto, pero para mí no fue un insulto, y es: pinta un jardín y piérdete. Pinta un bosque y piérdete. Claro, todos nosotros necesitamos tener una fuente de escape. Necesitamos tener un lugar donde podamos liberar toda esa presión que nos abruma. Necesitamos tener algo que nos ayude a canalizar de la mejor manera todas esas frustraciones, todos esos temores, esos miedos, todas esas rabias, esas cóleras, para empezar a descargar, para librarnos de eso. Porque si no tenemos una fuente de escape, si no tenemos algo que nos ayude a liberar esa presión, va a llegar al punto que somos como una olla a presión, que estamos guardando todo y de repente ¡bum!, estallamos, y ese estallado es caótico, es colosal, ¿sí? Entonces todos necesitamos pintar un bosque y de vez en cuando perdernos en ese bosque. Cualquiera que sea, de pronto vas con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, y echas cháchara un rato, escuchando una buena música, tomándote unos vinos. Esa es una forma de liberar presión. Otros refugian su estrés, su frustración en un buen partido de fútbol con los amigos, viendo una serie de televisión, una salida entre amigas. Hay que buscar la manera de liberar la presión que a veces sentimos que está sobre nuestros hombros. De no ser así, implosionamos. De no ser así, llegará un momento en que no aguantaremos más y explotamos descomunalmente, que herimos a las personas que nos rodean y tomamos decisiones equivocadas. La palabra que hoy el Salmo nos presenta es que nuestra mayor fuente de desahogo, que la mejor manera de canalizar toda esa frustración,
toda esa presión que sentimos, esa sobrecarga laboral, esa sobrecarga académica, esas frustraciones de que tenemos 20 años y quizás no hemos logrado entrar a la universidad, no tenemos una relación estable, tenemos 30 años y todavía no hemos definido nuestra situación sentimental. Toda esa presión, la lectura nos presenta que hay que aprender a canalizarla a través de la palabra de Dios y la oración. Ese es mi bosque. Ese es el bosque que yo he pintado para perderme de vez en cuando. De vez en cuando simplemente hago silencio, medito un versículo de la Biblia, una lectura, un salmo, hago una oración y libero toda esa presión que está sobre mis hombros, toda esa angustia, toda esa frustración, esa sobrecarga laboral, esa sobrecarga académica, toda eso que como que nos rodean, como que quieren socavar nuestra vida, yo la he aprendido a canalizar a través de la lectura de la palabra de Dios y de la oración. Y tú y yo debemos tener esa fuente de escape, debemos pintar ese bosque y de vez en cuando perdernos para dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Porque dice, amar al prójimo como a ti mismo. Para aprender a amarnos hay que aprender a decir a ciertas circunstancias, mira, sabes, no puedo asumir esta carga laboral porque realmente no puedo, no tengo tiempo, ya no aguanto más. No puedo asumir esta responsabilidad de cuidarte de los niños mientras tú vas este fin de semana de pachanga, porque no puedo ni con los míos, ahora voy a poder con los tuyos. Hay que aprender a quererse uno mismo. Y en ese quererse uno mismo, en ese bosque que nos hemos pintado y nos hemos perdido, aprender a valorarnos, aprender a fortalecer nuestra autoestima. Yo lo he aprendido a hacer a través de la palabra de Dios y he encontrado que es la mejor manera, pero tú a través quizás de un partido de fútbol con tus compañeros, a través de verte una película, de verte una serie, de chacharear un poco con las compañeras de trabajo, de una ida a una casa campo, de ir al río, a la piscina, a la playa. Necesitamos en nuestra vida la forma de expulsar, de liberar la presión, como quien dice, de recargarnos, ¿sí? Como cuando se nos está descargando el celular, ¿sí? Lo conectamos y se recarga nuevamente las baterías al 100. Así nosotros también necesitamos eso, un momento, un lugar, un espacio donde nos desconectamos de la realidad de una manera en el buen sentido de la palabra, nos desconectamos y recargamos. ¿Por qué recargamos baterías? Porque liberamos todo eso que nos está presionando, todas esas frustraciones, todas esas situaciones que nos incomodan, que sentimos que nos tiran para aquí, nos tiran para allá y como que nos están abrumando y nos están haciendo sentir pequeños e insignificantes. Necesitamos un bosque para perdernos de vez en cuando, un lugar donde aprendamos a liberar la presión, donde aprendamos a canalizar de la mejor manera cada situación que en el diario vivir se nos pueda presentar, porque son situaciones del diario de vivir y tenemos que aprender a manejarla. Las complicaciones del trabajo son del diario vivir, las complicaciones del matrimonio, de los hijos, del estudio, son del diario vivir, ¿sí? Y tenemos que aprender a canalizarlas de la mejor manera. Tenemos que aprender a ir descargando esa presión, porque si no seríamos como una olla de presión, valga la redundancia, y explotaríamos de una manera caótica, ¿sí? Entonces, si no aprendemos a manejar la presión, a liberarla, pues eso va a pasar. Yo he aprendido a canalizarla a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios y de la oración. Pero tú tienes tus métodos, tú tienes tu forma de hacerlo. Como decía ahorita, chachareando un poco con las compañeras, con unas buenas micheladas, con unos buenos vinos, compartiendo con unos compañeros unas comidas rápidas, viendo en familia una película. Hay formas de canalizar, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo de vez en cuando, como dicen por ahí, pintar un bosque y perdernos. Porque la vida es bella, la vida es hermosa. Y de nada sirve darse tanta cháchara y tanto autoflagelo por las cosas que no podemos controlar. Eso no sirve de nada.
Solo lo que podemos controlar es lo que está en nuestras manos. Así que, querido hermano, con la mejor actitud, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate, hermosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.